Manifestamos nuestro saludo fraterno y nuestras condolencias a la familia de Jordan Yempi y a la familia del Peñi que está gravemente herida en el hospital, Iván Porma, y a nuestro compañero y hermano que cayó el día de hoy. Asimismo a nuestro Peñi y Lamien Huaychafes, que están en labores de recuperación a través de DOU o el MAPU, que están firmes en la lucha por mantener la autonomía y la autodeterminación. María Compuché, respecto a lo mismo y a lo anteriormente mencionado, en horas de la madrugada de hoy, como jóvenes mapuches del hogar que lo tuve, nos hemos manifestado en repudio hacia lo ocurrido con nuestro Pulamien de la zona de Huentelolén, que finalmente llevó al asesinato de uno de ellos. Nosotros hoy día levantamos barricadas como forma de manifestación y de repudiar este actual de violencia que han levantado las fuerzas especiales de Carabineros en aquella zona. Damos a conocer también que Carabineros el día de hoy se presentó de forma violenta una vez que ya había finalizado la actividad. Nosotros nos encontrábamos en nuestro espacio, estábamos haciendo el retiro absoluto de la actividad que habíamos programado en sí. Carabineros llegó de forma violenta, represiva, lanzando el carro, el guanaco en este caso, hacia el portón de ingreso de nuestro espacio, tratando de derribarlo, tratando de hacer ingreso a nuestro espacio para tomar detenido nuestro Pulamien. En este procedimiento muy violento efectuado por fuerzas especiales, lamentablemente uno de nuestros Pulamien fue alcanzado por el chorro del gas del guanaco, lo que afectó, le llegó muy directo debido a la corta distancia que se encontraba de él y a la alta presión que tienen esta maquinaria de fuerzas especiales. Nuestro Lamien sufrió, cayó al suelo debido a la fuerza ejercida. Nosotros actuamos lo más rápido que pudimos, pero lamentablemente el Lamien sufrió un golpe severo, presentó convulsiones, un sangrado profuso de la zona bucal y nasal, perdió la conciencia en varias ocasiones. Nosotros tratamos de hacer la reanimación correspondiente debido a la situación. En paralelo se recurrió a llamar al personal de salud, en este caso la ambulancia, pero ellos nos dieron la respuesta de que necesitaban venir al espacio escoltados por Carabineros, lo cual obviamente no iba a ocurrir de la forma ni tampoco en un momento próximo. De tal manera, nosotros tomamos la decisión de llevar a nuestro Lamien a un servicio de salud de urgencia debido a la gravedad de su herida. Nuestro Lamien se encontraba inconsciente en este momento, presentaba diversas convulsiones por bastantes periodos prolongados, y en todo este proceso fuerzas represivas nos seguían sitiando, no nos dejaban salir con nuestro Lamien para pedir la ayuda correspondiente. Finalmente, transcurrido aproximadamente 40-50 minutos, pudimos salir con el Lamien, nos dirigimos, un grupo lo acompañó y se dirigieron al hospital regional, a la urgencia, pero allá una vez más fue víctima del hostigamiento y de la represión de Carabineros, quienes no querían dejar que nuestro Lamien ingresara al sistema de urgencia. Intercedieron en todo momento que nuestro Lamien pudiera acceder a que lo revisaran, a que le tomaran los signos vitales correspondientes. Estaban muy exasperados las fuerzas policiales en tratar de detener a nuestro Lamien y ellos tomar, en este caso, todas las declaraciones, todas las muestras y llevar ellos el procedimiento, a lo cual nosotros nos negamos rotundamente debido a que ellos no tenían por qué interceder en este tipo de situación. Finalmente intercedió personal del Instituto de Derechos Humanos, quienes hablaron a favor de nosotros para que nuestro Lamien fuera recibido por el personal de salud, que tampoco estaba en conocimiento de la situación, a pesar de que se le hizo 3 veces un llamado solicitando el personal de salud, solicitando un móvil de salud también para trasladar a nuestro Lamien. Dentro de
una vez ingresado, el hostigamiento continuó. De igual manera, el hostigamiento se hizo presente con el Lamien, que fue de nuestro espacio quien prestó la movilización para trasladar a nuestro Lamien a la urgencia. Carabinero lo interceptó cuando él estaba preparándose para retornar al hogar. Él nos menciona que entre aproximadamente 6 a 7 efectivos policiales lo detuvieron, lo empezaron a interrogar. Nuestro Lamien pudo evadir las preguntas y se dirigió a las dependencias del Pelotún. No obstante, cuando él llegó acá nos dimos cuenta que lo venían siguiendo una camioneta con policía de civil, quienes también querían interferir que él también hiciera ingreso al espacio con su vehículo. Estamos en un proceso de bastante malestar en ese momento. Repudiamos bastante la fuerza también que en este caso Carabinero ejerció hacia nuestro Lamien, agrediéndolo de manera violenta y sin un motivo que tuviera peso ante la situación con la que ellos actuaron. Nuestro Lamien fue ingresado de forma urgente, el personal de salud lo atendió. En primera instancia se tomaron los signos vitales del Lamien, pero también se determinó que su ritmo cardíaco era normal. Él no estaba bien, por lo mismo tenía las convulsiones que ya mencionamos. Por lo mismo se derivó a que se le realizara un electrocardiograma para determinar su sistema y su frecuencia cardíaca. De manera paralela se le derivó a que se le realizara el examen encefalocraneal para poder determinar algún tipo de lesión, dado que nuestro Lamien presentaba heridas invisibles y una inflamación en la zona ocular del lado izquierdo. Mientras estos exámenes se estaba a la espera de los resultados, el Lamien sufrió la parte más crítica de toda esta situación debido a que comenzó a convulsionar una vez más y su ritmo cardíaco bajó de forma muy notoria y muy bajo, lo cual derivó en que tuviera que hacerle una reanimación de urgencia. Cuando se conocieron los exámenes, a nuestro Lamien se le diagnosticó que tenía una fractura craneal, que presentaba un hematoma en la zona cerebral también que le estaba afectando y que se le estaba inflamando de forma muy gradual y rápida, por lo cual se le derivó a una cirugía a pabellón de forma urgente. En todo este proceso y en todo este procedimiento y en esta larga espera teníamos temor de que nuestro Lamien sufriera algún tipo de inconveniente debido a que su frecuencia cardíaca aún seguía irregular, pero todo luego de una larga espera de 3 o 4 horas que duró aproximadamente la cirugía, se le tuvieron que hacer 2 operaciones debido a la situación que estaba enfrentando el Lamien y a lo delicado de su salud. Él logró soportar bien las 2 cirugías. Actualmente se encuentra estable, está en proceso de observación en la UTI del hospital regional. Se va a mantener aproximadamente todo el fin de semana en este espacio para observarlo y ver cómo va evolucionando su salud y cómo se va a mantener también en los próximos días. Nosotros como jóvenes mapuche estudiantes repudiamos el actuar de la fuerza desmedida que utilizó Carabineros el día de hoy, sin un motivo aparente. Como ya señalamos, nosotros nos habíamos ingresado en nuestro espacio, ya no estábamos ejecutando la actividad cuando ellos llegaron y nos repelieron de esa manera. Dar a conocer también que vamos a mantener nuestra convicción, nuestra lucha, que esto no nos va a amedrentar, no nos va a detener en ningún momento. Recalcar que vamos a seguir defendiendo nuestra postura, nuestro Feyentún, nuestro Kimun, nuestro territorio, y vamos a continuar en compañía de nuestro Lamien. Le estamos dando todo el apoyo posible, estamos con él en todo momento, acompañando a su familia también, que viajó a acompañarlo en esta oportunidad. Así que agradecer también a las personas que nos acompañaron el día de hoy desde el inicio, a los medios de comunicación independientes, a los demás hogares, a las comunidades, a nuestros familiares que preguntaron por la salud, por la situación de nuestro Lamien, que están pendientes y que también ofrecieron su ayuda de una u otra forma en esta difícil situación
estamos viviendo. Lamentamos estar pasando esta situación, pero también es importante recalcar que ahora lo estamos viviendo nosotros, pero esta es la realidad que viven día a día en diversas comunidades de todo Gualmapu. Esta es la represión que el mismo Estado ha ejercido hacia todos los integrantes de Gualmapu, hacia todo el pueblo mapuche. Es el resultado del estado de emergencia que declaró el gobierno y que lamentablemente ha acrecentado aún más la violencia, ha acrecentado aún más la fuerza policial que se está ejerciendo, no solo de parte de los carabineros, sino también de las Fuerzas Armadas del Ejército, que actualmente están disparando a mansalva hacia nuestro Pulamien, hacia niños, hacia ñañas, hacia papay, hacia chachay. Así que estamos en un repudio total hacia este actuar. Vamos a mantener nuestra lucha constante, nuestra determinación para conseguir la liberación de nuestro Gualmapu. Vamos a levantarnos aún más fuerte de lo que ya estamos y esto no nos va a detener, no nos va a amedrentar y vamos a seguir con más nivel con el que ya estamos.